verso a verso aquí en Apocalipsis. Y Apocalipsis capítulo 10 es el que vamos a ver hoy. Apocalipsis capítulo 10. Quiero recordarte un poquito en lo que hemos ido estudiando en este libro de Apocalipsis, porque hicimos una pausa por ahí en lo que fue Sembrados en Buena Tierra, y la semana pasada que estuvieron los pastores invitados, estuvieron hablándoles de diferentes temas. Pero vamos a recordar esto que estamos viendo en Apocalipsis. Apocalipsis 9 empezamos a ver las 7 trompetas. ¿Te acuerdas de esas? Las 7 trompetas, y hablábamos que esas trompetas incluyen al final lo que se llaman los 3 ayes, ¿sí? Y nosotros lo estudiamos como ese ultimátum de parte de Dios. Un ultimátum donde, así como la mamá nos decía a las 3, ¿no? Cuando no obedecíamos y empezaba a contar a la 1, a las 2 y a las 3 ya era el chanclazo, ya no hay oportunidad de nada. Así el Señor está dando estas 3 oportunidades, últimas oportunidades, o este ultimátum en el capítulo 9 acerca de las trompetas, y veíamos que hasta el capítulo 11 se da a conocer la última trompeta, que es el juicio final, que es ya lo último de lo último, el 3. Ya te acuerdas de mamá, que en el 3 ya no había oportunidad de reaccionar, de que si tu mamá llegaba a contar hasta el 3, ya no había chance de que no, sí, mamá, ahí voy, no, ya era el chanclazo, el cintarazo o no sé qué, pero llegaba, ya no se acababa el mundo en el 3. Entonces, igual con el Señor en el 3, en el tercer ay, ya no hay oportunidad, que es la séptima trompeta, es el juicio final, es cuando el Señor ya se sienta y llama a todos y le dice: ahora sí vengan para acá, los voy a juzgar a todos, y por desobedientes van a pasar una eternidad lejos de mí, la condenación eterna, el infierno eterno. Y eso es lo que estábamos viendo, pero en el ínter de la sexta y la séptima trompeta aparece este capítulo 10. Este capítulo 10, que es un capítulo interesante, que nos va a mostrar básicamente el doble efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. El doble efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y vamos a leerlo rápidamente. Dice, el capítulo 10 está chiquito, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo:
es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Vamos a orar. Padre, quiero pedirte dirección, Señor. Dirección para que cada uno de nuestros corazones podamos entender y escuchar tu palabra, mi Dios. Que no sea mi voz, que no sea mi boca, que no sean mis pensamientos, sino tu Espíritu Santo hablando a cada uno, comenzando conmigo, Dios, para entender tu palabra en esta hora. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Te decía que entonces en medio de este ultimátum se encuentra este capítulo acerca de esta visión interesante que tiene Juan. Juan comienza diciendo que ve un ángel grande, fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. El arco iris lo estudiábamos en capítulos anteriores, simboliza la gloria de Dios. Entonces este ángel venía de parte de Dios, venía con parte de la gloria de Dios, pero el arco iris también nos recuerda ese pasaje allá en el Génesis, cuando el Señor, en medio de tanta maldad que había en la humanidad, ¿te acuerdas qué hizo? ¿Te acuerdas de la historia de Noé? Fue un gran diluvio, hubo un gran diluvio y destruyó a toda la humanidad, y solamente se salvaron Noé y los que estaban en el arca. Y después dice él que hizo un pacto, y ese pacto lo representó con un arco en el cielo, el arco iris, ¿te acuerdas? Entonces ese pacto nos recuerda la misericordia de Dios en medio del juicio. Y eso es lo que este ángel, si te fijas, estamos en medio de la gran tribulación. Aquí se está hablando acerca de todas estas cosas que están sucediendo, cataclismos, dificultades, el mundo infestado por demonios que están picándole a la gente o dañando a la gente. ¿Te acuerdas de todo eso que vimos ahí en las trompetas? En medio de esta situación viene y se para este ángel con ese arco iris, recordando ese pacto de Dios, la misericordia de Dios, y luego dice aquí, su rostro como el sol brillante y sus pies como columnas de fuego. También las columnas de fuego nos recuerdan algo, también la nube en la que está envuelta. La nube y las columnas de fuego, si tú recuerdas, eran símbolos de la presencia de Dios allá en el Éxodo. En el Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, iban por el desierto y durante el día una nube les cubría, que era la presencia de Dios, y durante la noche los guiaba una columna de fuego. Entonces estos símbolos también nos recuerdan no solamente su misericordia, sino la presencia de Dios en medio de este juicio, la presencia de Dios. Y dice que este ángel, en el verso 2, dice, tenía en su mano un librito abierto. Ahorita hablamos más de ese librito, pero concéntrate en lo que sigue. Dice, y puso su pie derecho sobre el mar y su izquierdo sobre la tierra. Esto nos habla de una visión grande. Esto nos habla de un ángel que está de pie sobre el mar, con un pie sobre el mar y con un pie sobre la tierra. El mar y la tierra representan básicamente a toda la creación, ¿sí? Cuando dices sobre mar y tierra, o te busqué, aquellos enamorados, ¿no? Que es, te buscaré por mar y tierra. Es básicamente por todos lados, y implica entonces este ángel su presencia en toda la creación, y tiene un mensaje importante de parte de Dios para toda la creación. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Por eso pone un pie sobre el mar y el otro pie sobre la tierra. Y luego dice el verso 3, y clamó a gran voz. No es el primer ángel que clama a gran voz. Vamos a ver aquí en Apocalipsis varios ángeles que claman a gran voz. Y dice que este clamó a gran voz como ruge un león. Yo ahora que andaba acá afuera, andábamos de vacaciones, tuvimos la oportunidad de ir a un zoológico. Y en el zoológico yo jamás había escuchado rugir un león. ¿Alguien lo ha escuchado en vivo? ¿Sí? Es un rugido que se oía por todos lados. O sea, y dije, ¿qué es eso? ¿No? Y con razón le llaman el rey de la selva, porque es un rugido tan fuerte, tan
que te da hasta ñáñara, ¿no? Decir, oye, no estará por aquí el león aquí volteado, porque lo escuchas así bien, bien fuerte. Entonces, es básicamente esa fuerza, esa autoridad la que está representando aquí el ángel, pero también esa autoridad de parte de Dios. Está hablando de parte de Dios este ángel. Dice que gritó a gran voz o clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Después de que él clamó y gritó, empezaron a hablar 7 voces. No sabemos si eran de ángeles, no sabemos de dónde salieron, pero eran 7 voces que dijeron algo. Y fíjate, es lo interesante de esto. Dice aquí enseguida en el verso 4, dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. O sea que Juan escuchó perfectamente lo que esos truenos dijeron, y Juan estaba dispuesto a escribir, como estaba escribiendo toda la visión. Pero, dice, oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Esto es interesante porque en el Apocalipsis nos está diciendo, se nos ha revelado, estudiamos 7 sellos. ¿Te acuerdas de los 7 sellos al principio? Estudiamos ya 7 trompetas, vamos a estudiar más adelante 7 copas de la ira de Dios, y todas están bien perfectamente descritas, detalladas, todo lo que el Señor está haciendo en medio de este juicio. Acuérdate que son juicios que van a suceder durante la gran tribulación, pero hubo 7 cosas, 7 truenos que Juan escuchó, pero el Señor le dijo, eso no lo escribas. Y esto fue sellado, fue cerrado para nosotros. No lo podemos entender, pero ¿sabes qué? Se va a entender un día, el día que el ángel haga esto exactamente, porque recuerda que estamos viendo profecía, esto va a suceder, pero en el momento que el ángel lo haga durante la gran tribulación, que espero que ninguno de nosotros estemos aquí. ¿Sabes por qué, va? Porque el Señor viene por su iglesia primero. Entonces, si viene por nosotros primero, no vamos a estar en la gran tribulación y no vamos a presenciar eso. Pero hay gente que va a presenciar eso y va a escuchar esos 7 truenos y va a entender cuál es ese juicio que se está diciendo, que se está dictando, para que al final el Señor cumpla y cierre de una vez por todas con esta maldad. ¿Quién no quiere que se acabe la maldad en este mundo? ¿Todos queremos que se acabe la maldad en este mundo? Él lo va a hacer, y lo va a hacer en medio de esta gran tribulación. Y este librito que el ángel tiene, le llama librito porque es una porción de un libro, no es un libro completo, ¿sí? No quiere decir que estaba chiquito, sino que era nada más una porción. Entonces, esa porción no sabemos qué dice, no nos lo dice aquí la palabra de Dios, pero tiene que ver con el contexto en lo que está sucediendo al final de los tiempos. Son juicios que el Señor va a dictar. Y el Señor dictó estos juicios, estos 7 juicios que no nos reveló, y quizá no nos reveló, no nos dice la Biblia por qué. Pero yo me imagino que a lo mejor son cosas determinantes que quizá podrían a lo mejor darnos a conocer el tiempo del fin, ¿no? Entonces, ¿te imaginas si el Señor nos hubiera dicho exactamente cuándo iba a ser el tiempo del fin? ¿Qué haríamos tú y yo? Que hubiera dicho el Señor en medio de estos 7 truenos, no, pues va a ser tal fecha, o va a suceder esta cosa que pudieras identificar inmediatamente y dijeras, entonces va a ser tal día, ¿no? Como mucha gente se ha atrevido a ponerle ahorita fechas al rapto, fechas a la gran tribulación. Hay gente que ha dicho, no, que ya va a venir el Señor y es tal fecha, ¿no? El Señor mismo nos dijo que el día y la hora, ¿quién lo sabe? Nadie. Y dijo otro, pero el año no dijo nada, entonces el año sí. No, tampoco. El año tampoco lo podemos saber. Entonces, no sabemos cuándo va a venir el Señor. ¿Te imaginas si aquí nos hubiera revelado un detalle que nos dijera, va a ser tal fecha, ¿no? Que hubiera dicho, a lo mejor 75, 80 años después de que Israel regrese a su tierra, ya se va a acabar el mundo. Entonces tú pasarías a contar, a ver qué estamos ahora. ¿Cuántos tiene Israel que regresó? De 1948 para acá. 69 años tiene, ¿no? Y que el Señor hubiera dicho en medio, imagínatelo nomás, no estoy diciendo que eso dice, pero imagínate que en medio de esos 7 truenos hubiera dicho, en el año 80 y esto es nomás especulación, no vayas tú a apuntarlo, ahorita estás apuntando, en el año 80 dijo el pastor y que se va a acabar el mundo. En el año 80, después de que Israel regrese a su tierra, que iba a terminar todo, y la gente así está diciendo, estamos en el 60, faltan 11 años.
¿Qué hacemos en 11 años? No, pues nos la pasamos bien padre. Y ya cuando falten 10, entonces ya nos ponemos a cuentas con Dios. ¿Ah? Y nuestra tendencia humana así es. Especialmente los mexicanos, ¿no? Que todo lo dejamos al final, ¿no? Entonces, el Señor no nos dio a conocer estos truenos por una razón, Él sabe por qué, pero sí nos dejó a conocer todo lo demás que nos ayuda a entender que efectivamente estamos viviendo el tiempo del fin. Nosotros sabemos por todo lo que hemos leído en Daniel, por todo lo que estamos leyendo en Apocalipsis y por lo que estamos viendo en las noticias que efectivamente estamos viviendo el tiempo del fin. No te puedo decir que van a faltar 3 años, 10 años, no lo sé porque nadie lo sabe, pero la vida, lo que estamos viviendo ahorita nos confirma que estamos viviendo el tiempo del fin y que el Señor puede regresar ahorita. Puede regresar mañana, puede regresar dentro de algunos años, pero no pasan muchos años. No podemos decir lo mismo que Pablo, ¿no? Allá en Pedro, todos aquellos que anhelaban la venida del Señor, pero sabían que tenían que suceder muchas otras cosas. Nosotros estamos viendo que todas esas cosas que tenían que suceder ya se cumplieron, se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Entonces el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Estás listo para recibir a tu Señor? ¿Estás listo para que regrese el Señor Jesucristo? Mira lo que pasa con este librito que tiene que ver con esto. Vamos a seguir leyendo. ¿Dónde me quedé? Después de que le dijo que no escribiera, ¿verdad? Lo que dijeron los truenos, en el verso 5 dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Esta mano era para hacer un juramento, normalmente era la mano derecha. Dice que levantó su mano al cielo, dice el 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Esto es lo que juró: que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Este ángel, el anuncio importante de este ángel era en medio de la sexta y la séptima trompeta. Está diciendo, levantó la mano a la mano derecha y dijo: juro por el Dios creador de todas las cosas que el tiempo no será más. En el momento que el séptimo ángel toque la trompeta, en ese momento se acaba todo. Todo esto que conocemos como la tierra, la vida, y esto como la conocemos ahorita, se acabará y comenzará la eternidad. Estábamos hablando que la séptima trompeta es el juicio final. Es cuando el Señor Jesucristo empieza a juzgar a todos, los llama y les dice: aquí está el libro de la vida, aquí está la palabra de Dios, aquí están las obras que tú hiciste. Mira, no estás escrito en el libro de la vida, te vas a ir a una condenación eterna, y va a enviar a todos aquellos que murieron sin Cristo, sin la gracia de Cristo en sus vidas, mandarlos al infierno eterno. Y a los otros, a los que sí le dijeron a Cristo: quiero de tu amor, quiero de tu gracia, gracias por tu perdón en esa cruz. A todos aquellos que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, nos da la vida eterna. Mucha gente piensa que esta vida es todo. Piensa que al terminar esta vida se acaba todo, pero no es así. Esta vida es solo la preparación para la que sigue. Y nosotros debemos de prepararnos. Y la única preparación no depende de nosotros, sino de lo que Cristo hizo en la cruz. Él dijo: tú te has equivocado y no puedes alcanzar la vida eterna, por eso te ofrezco el perdón, dice el Señor. Él murió por nosotros, Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestros errores y nos dio la vida eterna como un regalo. Pagó por nosotros, pagó nuestra fianza para que nosotros no tengamos que pagar en esa condenación eterna. Y eso es lo más maravilloso del Evangelio. Y este ángel dijo: en ese momento que se toque la séptima trompeta, ya no habrá más oportunidad, no habrá más tiempo. Todo se acabó, todo será consumado.
Seguimos leyendo y nos metemos un poquito más acerca de este libro. Dice el 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fíjate qué interesante que estando Juan viendo esta visión como un espectador nada más, como un observador, ahora el Señor lo involucra y le dice: acércate al ángel, ese gran ángel que está parado sobre el pie, sobre la tierra, que está jurando delante de Dios para decir que el tiempo no sería más y que está con su mano derecha en el cielo y la mano izquierda es el librito, esa porción del libro que tiene, y le dice el Señor a Juan: acércate a él. ¿Tú qué harías? Yo saldría corriendo para el otro lado. Pero Juan se acerca y le habla al ángel y le dice, verso 9, dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Ahora era parte de la visión Juan, ya no era nada más un observador. Y él me dijo, le dijo el ángel, dice: toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. No es la primera vez que vemos un ejemplo así, lo vio Ezequiel también se le dijo: toma y come este libro. Allá por en Jeremías también hay un ejemplo, y eso de comer a lo mejor no es de la manera literal que tú te lo estás imaginando, ¿no? De comerlo físicamente, sino que la palabra significa tragarlo. Hay unas versiones que dicen trágalo. Pero tragarles precisamente es digerirlo, es asimilarlo, es absorberlo, y básicamente le estaba diciendo a Juan: absorbe este libro. Y el libro, como no nos dice qué es, pero en el contexto nos está diciendo que tiene que ver con los juicios de Dios. Imagínate, está estableciendo el Señor un juicio, está hablando en su palabra y está diciendo: esto es lo que voy a hacer, esto es lo que va a pasar. Y en el momento que Juan entiende que todo esto tiene que ver con el fin y que son las acciones que el Señor está tomando para de una vez terminar con el mal, oye, pues le agrada y dice: sí, Señor, qué padre, ven y termina con el mal, acaba con el pecado. Y eso le parece dulce a su paladar. Pero cuando lo empieza a digerir y le llega al vientre, empieza a decir: oye, pero ¿y las personas que no conocen? Que no han querido. Y vaya que hay muchas personas. Mira lo que dice el capítulo 9, regrésate tantito. Y en medio de todas estas trompetas, todos estos juicios, en medio de las calamidades, en medio de los demonios ahí atacando a la gente, en medio de la guerra donde hay mucha mortandad, en el capítulo 9 al final, en el verso 20, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y cuando Juan empieza a pensar en toda esta gente que no se quiere arrepentir de su pecado, le empieza a doler y empieza a ser amargo. La misma palabra que le causó alegría ahora le causa tristeza, dolor. A Pablo le pasó, mira lo que dice Pablo allá en Romanos capítulo 9. Romanos 9, versos 1 al 3. Pablo
estaba enamorado de Cristo. Pablo había entendido perfectamente la gracia de Cristo, el perdón de pecados en Cristo Jesús, y era algo precioso para Pablo. Pero fíjate lo que dice aquí en Romanos 9, dice: verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él estaba preocupado por los judíos que no creían todavía en Cristo Jesús, que preferían seguir en su religión, acercarse al perdón de Cristo. Y él, pensando en estas personas, decía: me duele, y prefería yo estar en su lugar, tomar su lugar, y que ellos fueran salvos. Ese doble efecto que tiene la palabra de Dios sigue sucediendo en nuestra vida. Produce un efecto de alegría, de gozo, pero también produce un efecto de dolor, de tristeza. Nosotros que ya conocemos a Cristo, nosotros tenemos ese gozo y ese deseo en nuestro interior de que el Señor Jesucristo regrese. ¿No lo sientes así? ¿No quieres que el Señor venga? El mismo Apocalipsis dice: sí, ven pronto, Señor Jesús. Y nosotros deseamos que el Señor regrese porque deseamos que se acabe la maldad, deseamos estar para siempre con el Señor. El mismo Pablo decía: para mí el morir es ganancia porque voy a estar con Él y vamos a estar para siempre con Él. ¿No te imaginas esa vida de estar para siempre con el Señor? De estar en una alegría total, completa, de un gozo perpetuo de estar en su presencia para siempre. Es algo que anhelamos en nuestro corazón como cristianos. Pero cuando deseamos eso, de repente nos viene a nuestra mente también: bueno, ¿y qué de aquel que no ha querido entender esto? Que sigue aferrado a sus filosofías, a sus pensamientos, a su religión, y no ha venido a Cristo Jesús para que Él perdone sus pecados, para que salve su vida, y no quiere entenderlo. ¿Qué de aquel? Y que puede ser tu familia, que puede ser tu amigo, que puede ser tu compañero de trabajo, que puede ser aquel con el que estás conviviendo en la tienda cada vez que vas y te compras tu coca o tus chocolates. ¿Qué va a pasar con aquellas personas? Te empieza a doler en el corazón. Igual es lo que pasa en nuestra vida cuando entendemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es hermosa, preciosa, tiene preciosas promesas para nosotros, pero también hay condenación para aquel que no quiere acercarse a Cristo Jesús. Y cuando pensamos en estas personas, nos duele en el corazón. Y Juan estaba pasando por lo mismo. Y además, aún como cristianos, también la palabra de Dios constantemente tiene ese doble efecto, no solamente por las personas que no conocen, sino por nuestra propia vida. Cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, nos parece preciosa, pero siempre que escuchamos bien, oye bien, siempre que escuchamos bien la palabra de Dios, siempre va a tocar una fibra que necesita ser arreglada en nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, tiene que simbrarte y decir: caray, y sientes esa amargura, ese dolor, ese decir: tengo que cambiar esto que no estoy haciendo bien. Entonces, siempre la palabra de Dios va a tener ese doble efecto en nuestra vida, de alegría, de gozo. Qué bonito se oye, pero también: caray, tengo que arreglar esto. Y nos duele a lo mejor en nuestra vida tener que arreglar situaciones. Y nos duele decir: Señor, perdóname porque la estoy regando. Ese doble efecto siempre va a estar ahí presente. Pero es muy doloroso cuando pensamos en aquellas personas que no han querido acercarse a Cristo. Juan dice en el verso 10: el librito, esa palabra de Dios, dice, de la mano del ángel lo comí, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando hube comido, cuando lo digirió, cuando lo entendió, dice, amargó mi vientre. Cuando empezó a pensar en todos aquellos que no se arrepintieron y que iban a ser condenados por una eternidad, le amargó en el vientre. Pero la respuesta a ese dolor está en el verso siguiente, verso 11. Dice: y él me dijo: es necesario
que prediques, eso quiere decir profetices, que prediques otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Básicamente le dijo a Juan: ¿te duele que la gente no quiera entender? Predícales, háblales, diles otra vez. Explícales otra vez que no se trata de una religión, que se trata de conocer a Cristo personalmente, que no se trata de que te cambies de religión y te vengas a esta iglesia, se trata de conocer a Jesús personalmente, se trata de entender su salvación, se trata de entender que ese sacrificio hecho en la cruz, que a veces nada más lo pensamos y decimos: sí, Él murió por todos en una cruz y pobrecito, pero no te das cuenta que no se trata de pobrecito de Él, se trata de pobrecito de nosotros, que nosotros debíamos haber muerto por nuestro pecado, por nuestra maldad, pero gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz, nosotros tenemos perdón y salvación. Y mucha gente no lo quiere entender. Mucha gente prefiere abrazarse de una religión y decir: es que yo tengo mi religión. En la Biblia jamás vas a encontrar que estar abrazado de una religión te va a salvar. No. En la Biblia jamás vas a encontrar que tratando de hacer cosas buenas vas a lograr ganarte la misericordia de Dios y te va a dejar entrar al cielo. No. Él dice: la única manera, el único camino. Dice Juan 14:6, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más? Nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie, ni el más religioso, ni el más moralmente bueno va a llegar al Padre si no es por Cristo. Todos necesitamos de Cristo. El único perdón que nosotros podemos recibir de parte de Dios es por medio de la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz. ¿Y cómo nos acercamos a Cristo Jesús? Simplemente viniendo y diciéndole: Señor, gracias por tu sacrificio, gracias por tu perdón, lléname de tu justicia, lléname de tu gracia. Y en ese momento el Señor nos da salvación. Así de fácil, así nos lo dice la palabra de Dios. Este doble efecto está en su palabra, produce alegría, pero produce esa amargura por la gente que está a nuestro alrededor. ¿Qué tenemos que hacer? Predicarles otra vez, hablarles otra vez, explicarles otra vez de la necesidad de Cristo Jesús en su vida. Mira, como iglesia nosotros se nos olvida, nos distraemos tanto, nos perdemos tan fácil en otras cosas. Anoche tuvimos un incidente ahí interesante con una persona que perdió su cartera, venía de fuera, y inmediatamente en nuestra mente, en mi mente y en mi corazón, empecé a pensar en su necesidad y tratar de poder ayudarle a suplir esa necesidad. Y sinceramente, soy sincero, me distraje tanto en la necesidad que tenía en ese momento que se me olvidó la necesidad principal de todas las personas, la necesidad de salvación. Y nos concentramos en tratar de ayudarle a solventar esa necesidad que tenía en ese momento, pero a lo mejor no era más que una ocasión que puso el Señor Jesucristo para que tú le pudieras hablar, para que yo le pudiera hablar a esa persona de Cristo Jesús, de la salvación en Cristo Jesús, que de una manera circunstancial el Señor nos unió para que tener esa oportunidad de platicar con Él, cruzar palabra con Él. Y me enfoqué más en su necesidad momentánea que en su necesidad eterna. Y esto pasa todo el tiempo. Pasa muy seguido, pasa con nuestros vecinos, pasa con nuestra familia, pasa con nuestros amigos. Nos distraemos tan fácil que se nos olvida que debemos estar predicándoles del Evangelio, hablándoles de Cristo. Una vez que tienen a Cristo Jesús en su corazón, lo demás es lo de menos. Y se nos olvida.
Y a veces nosotros también como iglesia empezamos a hacer actividades y a hacer cosas para ayudar a la gente en sus necesidades básicas, pero se nos olvida lo principal: la salvación, predicar de su palabra. Aquí en el verso 11 es el más importante de esto y dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Otra vez háblales de Cristo, otra vez háblales de las buenas nuevas de salvación. Cristo es lo principal. A veces nos concentramos también como iglesia en estar predicando mensajes de éxito, mensajes de que Dios te quiere bendecir, y todas veces se nos olvida que lo principal es Cristo Jesús. Lo principal es reconocer que necesitamos el Salvador, a Cristo Jesús. Nosotros tenemos como iglesia una gran oportunidad para poder predicar y compartir. A veces ponemos excusas y decimos: no, es que no conozco mucho de la Biblia. Y piensas que para poder hablarle a alguien de la Biblia tienes que ser todo un teólogo y llevar un seminario. No, no tienes que saberlo todo. No tienes que saber qué pasó, dónde están los dinosaurios aquí en la Biblia, en el Génesis y cosas de esas. No tienes que saberlo todo. Lo único que tienes que saber para compartir la palabra de Dios es lo mismo que te cambió a ti: reconocer que eres un pecador y que necesitas de Cristo, y entonces explicarle a la gente eso mismo y decirle: Cristo es tu Salvador. ¿Quieres salvarte? Eso es lo principal. Y si has entendido tú eso, eso es suficiente para que vayas y les prediques a otros. Pero es necesario predicar el evangelio, es necesario predicar esas buenas nuevas de salvación. Aquí en la iglesia, aquellos que batallan, aquellos que dicen: no, es que yo no sé hablar, es que yo no puedo, yo no sé. Bueno, entonces tenemos esta oportunidad como iglesia en las células. Estos grupos pequeños es lo más importante en nuestro trabajo como iglesia para el evangelismo. ¿Sabías eso tú? A veces hacemos mucho énfasis en que las células son para que nosotros mismos estemos recordando la palabra de Dios, estemos reafirmando la palabra de Dios en nuestras vidas para entenderla y entonces aplicarla, pero también es una herramienta de evangelismo preciosa que tenemos a la mano. Mira, mucha gente, cuando tú lo invitas a una iglesia, dice: no, a la iglesia cristiana yo no voy, y no quieren escuchar. Pero ¿qué cuando los invitas a tu casa a tomar un cafecito con un estudio de la Biblia? A lo mejor ahí sí van a ir. Entonces es una oportunidad que tenemos en los grupos pequeños para que tú puedas hacer ese evangelismo a tu gente, a tus amigos, a tu familia. Y por eso les invitamos que si tú no te has integrado en una célula, te integres y puedas llevar a otros a Cristo también, porque ahí se les predica la palabra de Dios, ahí se les predica la salvación. Mira, lo interesante de las células, yo no sé si ustedes se han dado cuenta en las células, aquí podemos dar un tema que para nosotros como cristianos nos ayuda, pero en las células ese mismo tema se convierte en una manera de decirle a la gente que no conoce de Cristo, que puede conocer a Cristo y que puede alcanzar esa salvación, y se moldea bien padre. Dios lo hace de una manera bien interesante, ajustándose a las necesidades de las personas ahí en esa célula, en ese grupo pequeño que está reunido en esa casa. Y a veces si tú dices: no, pues si ya lo escuché el domingo, ¿para qué voy a escucharlo otra vez en la célula? Y es lo mismo y lo mismo. Y no te imaginas la riqueza de la misma palabra. En cada ocasión tiene una enseñanza preciosa y hermosa para cada una de nuestras vidas y para aquellos que no le conocen especialmente. Aquel amigo, aquel familiar que no te escucha, que no te hace caso, invítalo a cenar, invítalo a unas galletitas, invítalo a algo en tu casa y dile: vamos a hacer un estudio de la Biblia, y verás que Dios puede tocar su corazón y hablarle de una manera que jamás va a tener otra oportunidad quizá. Entonces echemos mano de estos grupos, de las células, para que ese efecto de tristeza empiece a quitarse y sea pura dulce miel para nosotros, la palabra de Dios, y podamos desear con todo nuestro corazón: Señor, ven. Yo les he preguntado aquí cuando empezamos Apocalipsis y Daniel, les he preguntado: ¿quién quiere que el Señor venga hoy? Y algunos dicen: sí, pero la piensan como diciendo: pero todavía tengo
que hacer esto y mi familia y mi amigo y qué padre podría ser que en nuestra vida estemos predicando la palabra de Dios a tal manera que nosotros digamos: la semilla está sembrada en mi gente, la semilla está sembrada en mis amigos, está sembrada. Y si quizá tú no lo estás viendo ahorita una respuesta, tú sabes que la palabra de Dios les llegó a ellos y tú puedes decir: Señor, ya ven, te deseo que vengas y yo sé que tú te vas a ocupar de ellos. ¿Podemos decir eso? Si no lo podemos decir, algo nos está fallando como iglesia. Estamos dejando de predicar. Necesitamos profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Vamos a orar. Padre, quiero pedirte, Señor, como iglesia, que podamos entender que el propósito para el cual hemos sido llamados no es solamente para salvación, sino también para servirte. Y servirte yendo, predicando, haciendo discípulos a todas las naciones, Dios. Una vez que tú nos llamas para ser tus hijos, somos tuyos, pero cambias nuestra vida, haces todas las cosas nuevas, tenemos objetivos nuevos, metas nuevas, vida nueva. Y dentro de estos objetivos y metas está el ir y predicar a otros de las buenas nuevas de salvación. Yo te pido que no nos distraigamos, Dios, que no se nos olvide nuestro propósito de compartir de tu palabra, porque tu palabra es hermosa, es preciosa, cambia corazones, cambió nuestra vida. Pero esa misma palabra puede cambiar también a mi amigo, a mi vecino, aquellos que por medio de las circunstancias tú los acercas a nosotros, Señor, para que les hablemos, les prediquemos de ti, de tu amor, de tu misericordia. Yo te pido perdón, Señor, porque a veces dejamos pasar las oportunidades de predicarle a otros de ti. Y te pido perdón como persona, te pido perdón como pastor, te pido perdón como iglesia, porque de repente nos distraemos y se nos olvida que debemos estar predicando de tu palabra. Tu palabra es preciosa, Dios. Y así orando al Señor, yo quiero hacer dos invitaciones. Primero, cerrando tus ojos, meditando en lo que hemos aprendido hoy. Quiero preguntarte si tú realmente has entendido el perdón de Cristo Jesús en tu vida. Yo quiero preguntarte si tú te has dado cuenta que no podemos hacer nada para ser salvos más que acercarnos al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Si tú nos visitas, es la primera vez que escuchas esto, o ya tienes un tiempo en la iglesia, pero acabas de entender que no se trata de lo que podamos hacer nosotros, sino de lo que Él hizo por nosotros para salvación. Yo te invito a que el día de hoy le puedas decir: Padre, yo quiero ese perdón, quiero entenderlo en mi vida, quiero asimilarlo en mi vida, comerlo como Juan se comió ese librito. Y así como cuando comes algo lo digieres y permanece en ti, así que la palabra de Dios permanezca en ti y ese entendimiento de la salvación permanezca en ti. Si es la primera vez que tú te enfrentas a algo así, yo te invito a que le digas al Señor: Señor, yo quiero eso. Y si tú quieres eso el día de hoy, quieres entender la salvación, quieres el perdón de Cristo Jesús en tu vida, te invito a que levantes la mano y me gustaría orar por ti. Veo sus manos. Wow. Puedes bajar tu mano. Padre, yo te pido, Señor, por aquellos que están levantando su mano, y te pido que tu palabra, Señor, siga llegando a sus vidas, a sus corazones. Que tú sigas hablando, Señor, que tu Espíritu Santo les enseñe
les muestre la preciosa salvación y tu gracia y misericordia por medio de Cristo Jesús para nosotros. Que podamos acercarnos, Señor, al sacrificio de Cristo y decirle gracias, perdona mis pecados. Gracias, Señor, por haber dado tu vida por mí y haber pagado todo lo que yo le debía a Dios. Señor Jesús, gracias. Llena mi vida, llena mi ser, cambia mi corazón. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por aquellos que lo están haciendo por primera vez, entendiéndolo por primera vez, Señor, que tú les des esa claridad en su mente y en su corazón acerca de esta preciosa salvación, este regalo, esta gracia que tú nos has dado, Dios. Gracias por sus vidas, los pongo en tus manos, Dios. Y la segunda invitación es para ti, iglesia, tú que ya conoces de Cristo, tú que ya conoces de su palabra, que disfrutas su palabra, pero se te ha olvidado que tenemos la encomienda de predicarla a los demás, y que se te han pasado oportunidades, o quizá has sido negligente y no le has hablado a tu familia, no le has hablado a tus amigos, no le has hablado a aquellos que el Señor te ha puesto delante de ti para alcanzar salvación y se te ha pasado. Es tiempo de decirle al Señor perdóname, y es tiempo de decirle al Señor quiero a partir de hoy no dejar pasar un momento más. Quiero hablarle a todo aquel que tú pongas delante de mi vida. Quiero hablarles de esa salvación preciosa que es en Cristo Jesús. Y si tú quieres tomar esa decisión, habla con el Señor hoy y dile ayúdame, Dios, solo no puedo. Ayúdame para no dejar pasar estas oportunidades. Ayúdame para no distraerme. Ayúdame, Señor, para aprovechar cada oportunidad de predicar de tu palabra, Señor, porque el tiempo está cerca. Llegará el tiempo en que todo acabará y yo tengo la encomienda de tu parte de hablarle a todos aquellos que tú has puesto a mi alrededor de tu palabra, de tu evangelio, de tu salvación, de Cristo Jesús. Que ese sea el tema principal en mi corazón, en mi vida, en mi boca, en mi lengua. Te pido que seamos una iglesia que evangeliza, una iglesia que habla, una iglesia que predica a Dios, que profetiza una y otra vez a muchas naciones, pueblos y reyes, porque tú vienes pronto. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte de pie, vamos a cantarle al Señor. Su palabra es bella, hermosa, preciosa.